Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, se Acaba de escuchar muy cortado, entonces no sé son ustedes o es mi internet. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe, se le Sí, escucha bien. profe. ¿Cómo? le escucha bien. Ok, sí, soy yo la que escucho un poquillo pegado. Ok, si me escuchan ahí pegadillo, entonces me avisan para ver qué hacemos. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo el último tema de gramática, ¿verdad? Que eran las oraciones. Em, ya hoy entramos con la parte de literatura. Es la parte pues más sencilla a nivel teórico, porque de materia es muy poquita, pero sí a la hora de práctica cuesta un poquito más porque hay que analizar más. Recuerden que todo el examen sí es a partir de textos, pero la parte de literatura son mucho más amplios. Entonces lo que vamos a hacer es ver algunos elementos hoy, practicar con el documento que yo les envié y luego vamos a ir al examen para ver si nos da tiempo de hacer unos ejercicios del examen. Bueno, entonces, em, cuando nosotros hablamos de literatura, las lecturas o los textos se pueden dividir en dos, en textos literarios y en textos no literarios. Cuando nosotros hablamos de textos no literarios, son aquellos textos que tienen como objetivo informar, dar información. Esos son los textos no literarios. Por ejemplo, una revista, un periódico, no sé, un recetario, son documentos o textos no literarios porque el objetivo es informar. Entonces, hay algunos elementos que nosotros podemos encontrar en los textos no literarios, como el nivel inferencial, el nivel literal, la idea explícita, la idea implícita, el núcleo de sentido o núcleo clo- eh, clon- complementario, perdón. Entonces, en esos textos no literarios que tienen el objetivo de informar, podemos encontrar el nivel inferencial. Cuando a nosotros nos dicen, a partir del texto anterior, se infiere que, entonces nosotros tenemos que leer el texto y deducir. Es decir, la respuesta correcta, cuando nos hablan del nivel inferencial, no está ahí escrita completamente en el fragmento que nos dan, sino que nosotros tenemos que deducirla a partir de ese fragmento, cuando hablamos del nivel inferencial. Todo lo contrario de cuando hablamos al nivel literal. No se los puse aquí, acá, pero el nivel literal es cuando tenemos que, o cuando la respuesta correcta está literalmente en el fragmento. No tenemos que ir más allá, no tenemos que leer, entender y deducir, no, solamente leer. En el nivel inferencial, sí, en el nivel inferencial nosotros tenemos que leer el fragmento, entenderlo y deducir qué ideas se deducen de eso que leímos en el nivel inferencial. ¿Está clara la diferencia entre el nivel inferencial y el nivel literal? Sí, profe. Ok. Entonces, otro de los elementos que podemos identificar en textos no literarios es la idea explícita y la idea implícita. Cuando hablamos de la idea explícita, es o las respuestas van a ser cualquiera que sea una idea que aparece expresada ahí en el texto, que está ahí en el texto. En cambio, la idea implícita es esa idea que nosotros no vemos, sino que entendemos al momento de leerlo, se sugiere. Es parecido al nivel inferencial, en tanto que los dos se sugieren a partir del fragmento, ¿verdad? O están como escondidas las ideas. Sin embargo, cuando hablamos del nivel inferencial es a partir de todo el fragmento. Y la idea implícita es solamente
una idea del fragmento que podemos deducir. De todas las que hay, es solo una idea del fragmento. Luego tenemos el núcleo de sentido, que también le llaman idea fundamental o idea principal, que es esa idea que resume de qué va a tratar el texto. Es la más importante porque es la que nos dice el tema del que a partir de esa idea nosotros la leemos y decimos, ok, esa es la idea principal porque es de lo que está hablando el texto. Y los núcleos complementarios o ideas complementarias o ideas secundarias que pueden, es importante que conozcan los tres significados, ¿verdad? Porque en el examen les pueden preguntar por cualquiera de los tres, ya sea núcleo complementario, idea complementaria o idea secundaria. En el caso de la principal sería núcleo de sentido, idea fundamental o idea principal. Pueden preguntarles cualquiera de las tres. Entonces, el núcleo complementario son, por eso se llaman complementarias, porque complementan, ayudan a explicar la idea principal. Entonces, la idea principal es de lo que va a tratar el texto y las ideas secundarias me explican, me dan ejemplos, me dan conceptos, me explican más a fondo toda la idea principal. ¿Okay? Esos son algunos de los elementos que podemos encontrar en los textos no literarios que tienen como la función de informar. Ahora, los textos literarios, que son los que nos cuentan una historia, a aquellos que nos cuentan una historia, ¿verdad? Se les llama textos literarios. Ya ahí vamos a encontrar otro tipo de elementos y uno de ellos es la organización secuencial de la historia narrada, que puede ser lineal o perturbada. Cuando hablamos de que la organización de la historia que nos narran es lineal, es porque va explicada en orden. Los hechos suceden de principio a fin sin ninguna interrupción de tiempo. Es decir, en orden. Todo lo que va sucediendo, todo lo que nos van narrando está sucediendo en orden. En cambio, la perturbada es cuando los hechos se explican de forma desordenada, por decirlo de alguna forma. ¿A qué me refiero con de forma desordenada? A que, por ejemplo, la historia puede empezar contando algo del futuro, luego algo que pasó en el pasado y luego algo que pasó en el presente y luego se vuelve otra vez al pasado y luego otra vez al presente y así. Hay una interrupción ahí de tiempos. Entonces, la historia ya por sí sola no va a tener un orden. Por eso es que se le va a llamar eh, la organización secuencial de la historia narrada va a estar eh, contada de una forma perturbada. Esos son unos de los elementos de los textos ya literarios, ¿verdad? Bueno, acá tenemos un ejemplo, antes de seguir con los demás elementos. Los otros elementos de los textos literarios, que son los géneros literarios, que eso lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Y otros, nos quedarían otros para la próxima semana, como lo es los tipos de narrador, el tipo de lenguaje, los espacios. O sea, hay bastantes elementos que se pueden identificar en los textos literarios. Entonces, básicamente las clases que nos quedan es sobre eso y sobre la parte de poesía, que son las figuras literarias y las figuras de construcción. Hasta el momento vamos bien con el cronograma que yo tenía, bueno, que yo tengo planeado. Entonces nos van a quedar 2 clases para resolver el examen, para resolver un examen. Entonces, por esa parte vamos con tiempo, siempre y cuando no nos atrasemos con alguno de estos temas. Em, ok, vamos a ver. Lean ese fragmento y contesten la pregunta. La pregunta dice, según el fragmento anterior, se infiere que los alimentos de la familia de los crucíferos, vean que dice que se infiere. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la idea está ahí o que hay que deducir? Hay que deducir. Ajá, ok, entonces lean muy bien el fragmento y ahorita me dicen la respuesta para darle tiempo a todos.
¿Listos? Sí, profe. ¿Cuál sería el Creo. opción? La A, profe. La A, correcto. Que la familia de las crucíferas benefician la salud. Muy bien. Ok. Otros elementos que podemos encontrar en los textos literarios, ¿verdad? Cuando hablamos de textos que nos narran una historia, es el contexto sociocultural. Cuando nos hablan del contexto sociocultural, como lo dice el nombre, tenemos que poner atención al fragmento, identificar los elementos sociales y culturales que está explicando en el fragmento, que obviamente estos van a estar relacionados con la época en la que el texto fue escrito. Entonces leemos el fragmento, tomamos en cuenta los aspectos sociales y culturales y tenemos que analizarlos para ver cuál respuesta es la que caracteriza a esos aspectos sociales y culturales en el fragmento. Otros elementos es el código apreciativo, que va a tener diferentes nombres dependiendo del género literario en el que se los están pidiendo. Por ejemplo, si me están pidiendo por el código apreciativo en un cuento o en una novela, se le va a llamar código apreciativo del narrador, porque es el encargado de contar una historia. Entonces, en ese caso, eh, el código apreciativo siempre va a hacer referencia a la posición o a la visión que tiene la persona en el texto, en el mundo que se está narrando o que se está recitando o que se está explicando. Entonces, tiene el mismo significado, lo único que cambia es el nombre. Cuando hablamos del cuento o novela, se le va a llamar código apreciativo del narrador. Cuando hablamos de poesía, es el código apreciativo del yo lírico. Cuando hablamos en un ensayo, se le llama código apreciativo eh, del yo discursivo. ¿Okay? Entonces, va a cambiar el nombre dependiendo del género del fragmento, ¿verdad? Que se les esté poniendo, si es un cuento, si es una novela, si es un ensayo o un poema. Pero siempre va a hacer referencia a lo mismo. ¿A qué? A qué qué se puede entender o, o qué posición tiene el narrador ante, o el yo lírico, ante ese mundo que nos está mostrando en el fragmento. Entonces, vamos con el otro ejemplo. Dice, según el fragmento anterior, se busca que los niños y adolescentes, es decir, a partir de ese fragmento, ¿qué es lo que buscan los niños y adolescentes? No tenemos que inferir, ¿verdad? Ya ahí ya es más literal porque es lo que buscan los niños y adolescentes según ese fragmento. ¿Qué será lo que buscan? Lean el fragmento y me dicen. Ok, vamos a ver, dice el fragmento. Carreras de distancias cortas, sentadillas, saltos en un mismo lugar y levantamiento de objetos. Estas son solo algunas actividades de las que usted puede echar mano para que sus hijos sean niños adolescentes.
o adolescentes se ejercitan de una forma divertida. Se pueden practicar ejercicios funcionales que los ayudarán en su desarrollo. Hay muchos métodos para enseñarles de una manera dinámica y entretenida, buscando siempre la motivación de continuar entrenando en muchas ocasiones sin saber que lo están haciendo. Entonces, a partir de ese fragmento se busca que los niños y adolescentes Profe, ¿prefieran ejercitarse por medio de juegos? correcto, que prefieran ejercitarse por medio de juegos. Muy bien. Ok, ahora ya entramos a los géneros literarios, que como les dije, ya todos los elementos que veamos, a partir de aquí ya todos igual pertenecen a los textos literarios, a los que nos pueden narrar una historia. Entonces, a ver, cuando vemos las preguntas de los géneros literarios, como les dije anteriormente, nos van a poner fragmentos. Entonces, a veces nos piden que identifiquemos en X fragmento una característica de la novela, pero en las opciones podemos encontrar hasta 2 características que usted diga, no, pero estas 2 son características de la novela. ¿Cuál es la correcta? Si las 2 pertenecen al género. ¿Cuál va a ser la correcta? La que está identificada en el fragmento que está ahí. La que se puede identificar, la que está presente en el fragmento que me pregunte. El fragmento no está por estar nada más. Entonces tenemos que leer el fragmento y ver cuál opción presenta una característica del género por el que nos están preguntando y que a la vez se pueda o esté presente en el fragmento que nos están colocando en la pregunta. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de responder las preguntas relacionadas a los géneros literarios. Ok, entonces, el género literario novela. La novela son textos muy amplios, ¿verdad? Son bastante extensos. Entonces, con solo que usted se recuerde de esta característica, todas las demás ya vienen por sí solas. ¿Por qué? Porque la novela es algo muy extenso. Entonces, como es algo muy extenso, va a tener muchos personajes. Como es algo muy extenso, se va a desarrollar en varios ambientes, en varios espacios. Puede desarrollarse primero en una casa, luego pasar a un parque, luego, no sé, a un banco, luego a una isla. Cambian los ambientes porque es algo muy extenso. Y como es también algo muy extenso, se o puede contar varias historias a la vez. Sí se centra en un tema principal, pero puede abarcar varios temas secundarios también. Entonces puede abarcar varias ideas a la vez por la misma razón de que es un texto muy largo, muy extenso. Otra de las características de la novela es que posee narrador. ¿Qué quiere decir eso? Que es narrado por alguien. Alguien nos narra, nos cuenta una historia. Tiene narrador la novela y también está escrita en prosa. Ahora, ¿qué es que está escrita en prosa? Nosotros a veces, bueno, acá tenemos, por ejemplo, la hoja y aquí están los renglones. Entonces, cuando nosotros hablamos de que está escrito en prosa es porque la historia va contada desde inicio hasta final del renglón. Desde inicio hasta final del renglón. Ahorita les explico la otra forma en la que se puede presentar uno de los géneros. Entonces, cuando está escrito en prosa es porque va de inicio a final del renglón, escrito llenando todos los renglones, llenando el renglón completo, perdón. Entonces, está escrito en prosa, posee un narrador, tiene varios personajes, varias historias, se desarrolla en varios ambientes y puede desarrollar tanto ideas ficticias como ideas reales, ideas humanas. Lo contrario a la novela sería el cuento. El cuento es algo muy pequeño, por lo tanto, va a desarrollarse solo en un ambiente o 2, no mucho. También tiene muy pocos personajes porque como es algo tan corto, ¿verdad? No puede incluir muchos personajes, entonces tiene muy pocos personajes y a la vez nos cuenta una sola historia, que su objetivo es llegar rápido al final de esa historia. Recuerden que el cuento en sus inicios pues fue creado con el objetivo de que
fueran lecturas dedicadas para los niños, ¿verdad? Entonces, obviamente, una historia para un niño no puede ser larga ni tener muchos elementos porque no van a tener la atención necesaria para entender el cuento, ¿verdad? Entonces, obviamente ya hoy en día el cuento ha evolucionado mucho y ya hay cuentos para hasta adultos o adolescentes y son mucho más larguitos, pero comparado con una novela siguen siendo cortos. Entonces, el cuento también es narrativo. ¿Por qué? Porque nos narra una historia y tiene narrador. Ya vamos a ver después los tipos de narrador. Bueno, aquí iba con la idea anterior, que se me fue decirles, que el cuento cuenta la historia sin dar tanto detalle, ¿verdad? Con el objetivo de llegar al final de la historia. Va directamente al desenlace del relato y obviamente va a contar con un lenguaje muy sencillo, directo, conciso, preciso, por lo mismo, por la misma razón de que es algo muy corto y que el objetivo es como, por decirlo de alguna manera, contar la historia de la forma más rápida posible. En cambio, en la novela se dan más detalles, por eso es que es más extensa, porque permite dar más detalles de todo lo que está sucediendo. Otro de los géneros que les sale, aparte del cuento, es el drama. El drama es lo que nosotros llamamos teatro o lo conocemos como teatro. Lo que pasa es que el drama es el nombre que le damos al género literario y obra de teatro es la obra que está en escena. Entonces, por decirlo de alguna manera, drama le llamamos al género, al escrito, y obra teatral o obra de teatro le llamamos a esa obra que vamos a ver al teatro, ¿verdad? Que se basa en ese escrito. Ahora, el drama tiene la característica de tener o de ser interpretado por personajes. Esos mismos personajes en la vida real pueden ser interpretados por actores o por actrices, ¿verdad? Al momento de presentar en escena la obra. Ahora, ¿qué pasa? Que como aquí en el drama ya no hay narrador, porque ya nadie nos narra la historia, porque el que nos cuenta la historia son los personajes. Entonces, no hay narrador ni tampoco va a estar escrito en prosa, porque nadie nos va a contar una historia. Los personajes mismos son los que hablan. Entonces, o la forma en la que va a estar presentado este tipo de género es en forma de diálogo. Lo que predomina ahí, lo que más va a haber en un texto dramático es el diálogo. ¿Por qué? Porque los que nos cuentan la historia son los personajes. Ahora, otra de las características del drama es que presenta acotaciones. ¿Qué son acotaciones? Son esas frases entre paréntesis que vemos ahí en la imagen, como volviéndose. Las acotaciones están hechas para que las personas cuando representen la obra puedan representarla de la mejor forma posible. O nosotros, que no la vamos a representar, pero la estamos leyendo, que podamos entender cómo están sucediendo los hechos lo más real posible, como el escritor lo pensó al momento de escribir. Por ejemplo, ahí dice, José dice, hola amigo, buenas tardes. Y Emiliano se vuelve para contestarle, y luego se dirige nuevamente esperando saber y averiguar. Entonces, esas son las acotaciones, lo que está, o las frases que están entre paréntesis, que me sirven para explicar cómo están sucediendo los hechos. Otra de las características es que está hecho para ser representado, como les dije, ¿verdad? Por actores o por actrices. Esas son las características del género drama. Vamos a ver. Y el último, ok, no, nos faltan dos, la lírica y el ensayo. La lírica es la poesía, pero al género literario se le llama lírica.
¿Cómo es la lírica? La lírica es breve. Es cierto que hay poemas que son bastante extensos, pero a comparación de una novela, siguen siendo breve. Entonces, la lírica es breve, tiene musicalidad a la hora de que nosotros la leemos, la pronunciamos. Hay ciertas palabras que riman, ¿verdad? Y encontramos cierta musicalidad. También tiene métrica. Es de carácter subjetivo. Ahora, ¿a qué me refiero con carácter subjetivo? Que el escritor, bueno, en este caso le llamamos poeta, el poeta manifiesta o expresa sus propios puntos de vista, sus sentimientos, sus propias emociones al momento de escribir el poema. Vean que dice los puse. Tiene carácter subjetivo, es decir, que manifiesta el poeta sus sentimientos, sus emociones. También, ojo, que es muy diferente lo objetivo a lo subjetivo, ¿verdad? Y es una de las trampas que hay en el examen. A veces les ponen, una de las características del género lírica es, y les ponen, en una de las opciones tiene carácter objetivo. Cuando es objetivo, la persona a la hora de opinar o de escribir algo no toma en cuenta sus sentimientos o sus emociones, sus propios puntos de vista. Lo hace más, opina más desde el lado científico de la información que ya hay. No mezcla sus sentimientos. Eso es objetivo. Subjetivo sí es la lírica, que es donde la persona sí expresa sus sentimientos o sus emociones. Entonces tiene que quedar clara esa diferencia entre objetivo y subjetivo. La lírica está escrita en verso. Ahora, ya sabemos lo que es la escritura en prosa, ¿verdad? Que es de inicio a final de reglón. La lírica no va desde inicio a final de reglón, sino que se escribe en frases cortas, en versos cortos, centrado. No va de inicio a final de reglón. Esto es lo que quiere decir que esté escrita en verso. Posee un hablante lírico, ¿verdad? Que ya hablamos de eso. Posee universalidad de temas, quiere decir que podemos encontrar muchos temas mezclados en un mismo poema. Y predomina lo estético por la parte de que tiene métrica, de que tiene rima, de que las frases casi siempre miden lo mismo, los versos, perdón, son frases cortas, pero casi siempre miden lo mismo, entonces predomina lo estético. Está clara en las características de la lírica, de la poesía. Sí, profe. Sí, profe. Ok, y vamos con el último género literario, que es el ensayo. La epopeya yo se las metí ahí, pero es que no le sale, eso le sale hasta el H, para que no la estudien. El ensayo, hay una característica del ensayo que es la misma de poesía. El ensayo es cuando nosotros externamos nuestros puntos de vista, lo que nosotros sabemos sobre un tema en específico. Por lo tanto, el ensayo también es subjetivo. La lírica y el ensayo son los únicos que son subjetivos. ¿Por qué? Porque se externan los propios puntos de vista del hablante discursivo, del que está creando el texto. Toma en cuenta sus opiniones y sus sentimientos. El ensayo también está escrito en prosa desde inicio hasta final de reglón. Es expositivo, quiere decir que se puede exponer también ante un público y usted expone sus opiniones, sus puntos de vista sobre un tema. Y posee carácter didáctico, es decir, que nos puede dejar una enseñanza, nosotros lo creamos o hacemos un ensayo con el fin de aprender sobre algo o dejar una moraleja sobre algún tema en específico. Por lo tanto, ¿verdad? También el ensayo puede abarcar varios temas. Hay muchos temas de los cuales podemos hacer un ensayo. Entonces, esos son los géneros literarios que nos salen en el examen. Falta menos de un minuto para que cierre la reunión. Entonces, la cierro y en la segunda parte iniciamos con la práctica del archivo que les envié. Entonces, mientras